resto de la semana. No es poderosa la adoración cuando usted viene un día a la semana a cantar y a tratar de honrar a Dios. Es poderosa cuando usted ha vivido 7 días buscando honrar a Dios en toda su manera de vivir, y entonces cuando usted viene a cantar es poderoso lo que pasa. Usted tiene una dinámica preciosa con la presencia de Dios, pero es indispensable un corazón que sabe honrar a Dios, un corazón que busca honrar a Dios. Ana, estuvimos viendo la semana pasada, es una mujer que era estéril, que no podía tener hijos, pero todos los años venía a adorar a Dios en Silo. Adoraba técnicamente a Dios, pero no adoraba a Dios en el sentido más esencial y espiritual. ¿Por qué? Porque no se atrevía a traer su corazón delante de Dios. Y un día, cansada de aquella situación, cansada de su formalismo religioso, voy a usar esa frase, que no es otra cosa más que simplemente la práctica externa de una buena religión sin poner la vida, el corazón. Se cansó de ese formalismo religioso, pasó encima o por detrás más bien de los ritos, y en un momento de completa soledad, que me habla a mí de lo importante que es la adoración privada, personal, como base de cualquier otra cosa que hagamos en la iglesia. Y entonces cuando ella busca ese silencio y en esa soledad se encuentra con Dios, Dios la toca y ella pasa de ser una persona que conocía de Dios a una persona con una relación personal con Dios. Deja de ser una persona que tiene una buena religión a comenzar a vivir una fe viva en un Dios que está vivo y que está operando a favor de aquellos que creen en Él. Es muy distinto eso, es poderoso eso. Su vida cambió radicalmente. No solamente dejó de ser una mujer estéril porque pudo tener un hijo, dejó la esterilidad espiritual en la que ella vivía. Y dice la Biblia que sale con un rostro distinto y no estuvo más triste. Fue liberada de esa tristeza profunda que le causaba la esterilidad. A manera de paréntesis para avanzar con el tema, mi comentario viene de una pequeña conversación que tuve con una persona la semana pasada al final, que sufre una depresión profunda, crónica, de años, 3 años. Una persona que adora a Dios no es que no va a experimentar esas luchas. Como ella quiso decirlo quizás cuando se acerca conmigo, muy sinceramente me dice, bueno, yo soy una de esas que quizás me hace falta orar más y me hace falta leer la Biblia más porque yo estoy triste y tengo 3 años de estar triste. Y me tomé el tiempo para explicarle, no malentiendas lo que estamos diciendo acá. Yo fui uno de esos jóvenes que escuchaba las canciones en las iglesias cristianas que decían, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Y uno decía, entonces, ¿y qué pasa conmigo? ¿Qué soy yo? ¿Soy cristiano o qué soy? No, porque yo experimento tristeza, yo experimento enojo, yo experimento luchas. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una opresión en la que vive una persona porque no tiene o a falta de una relación profunda, dinámica, transformadora con Dios. Estamos hablando de la necesidad de poner el corazón. Y Ana se encuentra con Dios y cambia, es transformada. Lo primero que sabemos de Ana es que su vida ya no es la misma. Irradia la presencia de Dios, y hablamos de que es importante entender que cuando estamos con Dios, que cuando caminamos con Él, que cuando tenemos una relación con Él, nuestras vidas lo reflejan porque hay cambios evidentes en el carácter, en nuestra manera de vivir, en la toma de decisiones, en el concepto, cómo conceptualizamos o cómo vemos el universo, el mundo realmente. Y la segunda cosa que vemos en ella es que tuvo un hijo y le puso de nombre Samuel. Dios oyó mi oración, Dios escucha, Dios está vivo, la oración es poderosa. No le estamos hablando a las paredes, no le estamos cantando al techo, le estamos cantando a una persona que escucha, que me ama, que se interesa, que quiere que ver conmigo en mi vida, en mis decisiones. Es real, está aquí, nos está buscando, nos está llamando. Una cosa es venir a recitar oraciones, otra cosa es dialogar con Dios, saber que yo puedo escuchar su voz. Y Ana cambia. Donde quiera que Ana fue, habló de su hijo, y cuando hablaba de su hijo tenía que decir, ¿sabes por qué le puse Samuel? Porque yo sé que Dios oye las oraciones. Y quizás alguna vecina le haya dicho, bueno, yo he orado y a mí no me ha contestado. Pues yo no sé, pero a mí me contestó y sé que está vivo. Ese era el testimonio de Ana. Ese es el poder de una persona que interacciona con Dios.
Es una historia poderosa. Una cosa es practicar una religión y otra cosa muy distinta es tener una fe viva que se expresa en la vida diaria. Cuando hay esa fe viva, hay esperanza en medio de la tormenta. Cuando hay una fe viva, los matrimonios se pueden reconciliar. Cuando hay una fe viva, las familias pueden volver a unirse. Cuando hay una fe viva, hay paz en medio de las vicisitudes. Cuando hay una fe viva diaria, hay orden donde había caos. La prueba de una fe viva es el cambio radical en una vida que antes tenía caos emocional, espiritual, social, pero ahora es una vida plena, fructífera, ordenada, porque hay una fe viva en un Dios vivo. La muestra de una fe viva en lo cotidiano se registra en la fidelidad que se guarda a un matrimonio donde antes no era posible. Ese es el fruto de una fe viva. Una fe viva experimenta un Dios personal que guía tus pasos, que sopla en tus sueños muertos, que te empuja a vivir un propósito más alto en vez de solamente vivir para ti, para tus deseos. Cuando ves esas cosas, estás en presencia de una fe viva. Y Ana es la historia que nos inspira a buscar eso. Y entonces la segunda parte de la historia es tremenda, porque se nos habla de lo que pasaba en Silo, esa pequeña aldea donde había una tienda de campaña. El arca de Dios estaba allí. Allí fue donde ella tuvo un encuentro con Dios y allí dejó a su hijo, apenas lo destetó. Ella le había prometido a Dios: si tú me das un hijo, yo prometo que lo dedicaré como si fuera un sacerdote para ti. Y lo hizo. Y apenas el niño creció, 2 años, 3 años, por ahí lo llevó a Silo y lo dejó con Elí, el sacerdote, y con sus 2 hijos, que eran los que se dedicaban a las cosas de Dios ahí. Pero había un problema. Aquí está una mujer que tiene un encuentro con Dios, que quiere que su hijo viva ese encuentro con Dios, y lo deja en manos de Elí y 2 sacerdotes, que son 2 personas que están lejísimos de Dios, aunque están metidos en la casa todo el día. Es la ironía de la religiosidad sin Dios. Tú puedes estar dedicado a hacer cosas para Dios sin conocer a Dios. Tú puedes aprenderte las reglas, las normas, las formas para hacer cosas en un culto, en un servicio, sin tener la esencia de esa relación con Dios. Y qué desastre, qué triste. ¿Por qué? Porque bueno, la religión puede ser muy bonita, pero no cambia a nadie. Y esos hombres, aunque estaban dedicados a Dios, su estilo de vida demostraba una flacidez espiritual tremenda, una rutina, un desgano más bien, un desgano hacia las cosas de Dios. Qué cosa más tremenda. Era tan terrible la situación de Elí, de sus hijos, que Dios tuvo que mandar a un profeta para advertirles de lo que Dios iba a hacer con ellos. Y el profeta fue muy claro, muy directo, muy fuerte. Le dijo: yo honro, dice el Señor, a los que me honran, pero las personas que no me honran van a llevar las consecuencias de sus propias decisiones. Y entonces, de una manera muy fuerte le dijo: yo voy a cortarte a ti y a tus hijos de servirme. No voy a permitir que gente como ustedes siga sentando un mal precedente y un mal ejemplo para mis hijos. Y le habló de dos cosas esenciales en la vida de ellos. Número 1, que despreciaban la presencia de Dios. Trataban con desprecio la adoración a Dios. Y 2, la idolatría en sus vidas. El profeta le dijo: tú has preferido a tus hijos que a mí. Hay relaciones en tu vida que tú estás honrando más que la mía. Cuando se trata de adorar a Dios, solo Dios puede estar sentado en el trono de nuestras vidas. Él exige ser el número 1 y el motivo más importante de respeto y adoración en nuestras vidas. Y el profeta le dijo: tú has preferido a tus hijos porque tus hijos están haciendo barbaridades y tú no los has impedido. Les has dejado pasar su falta de respeto por mi presencia y por las ofrendas del pueblo de Dios, y eso no te lo voy a dejar pasar. ¿Qué era lo que estaba pasando en esencia? Había una tremenda falta de respeto hacia Dios. Una tremenda falta de respeto hacia Dios. Y te explico rápidamente qué es lo que pasaba. Las personas venían a buscar la presencia de Dios en otro tiempo, de otra manera, en otra religión, pero como lo estamos haciendo el día de hoy. Ustedes vienen y yo vengo a buscar la presencia de Dios.
Las personas traen sacrificios en las manos porque eso es lo que la ley de Moisés les invitó a hacer. Traen palomas, traen corderos, dependiendo de las posibilidades de cada uno, y entonces las ponen delante de un sacerdote que tiene que poner las manos, orar por ellos y pedir que Dios perdone sus pecados. Eso es lo que pasaba. Y cuando se mataba aquel animal y se entregaba, se ponía en el fuego, mientras ardía la carne de ese animal, un sirviente de los sacerdotes traía un garfio y arrebataba la mejor parte de la carne para comérsela ellos cuando terminara ese sacrificio. Una completa falta de respeto, porque lo que la ley decía es que los sacrificios, hay sacrificios que tienen que consumirse completamente. Y la ley había provisto que hay ciertas partes de los sacrificios y ciertos sacrificios y en ciertos momentos en que la carne o una parte de esa carne se quedaría para alimentar a los sacerdotes que servían en la casa de Dios. Muy justo. Pero ellos no querían esperar eso. Ellos venían y sacaban de la olla, de lo que fuera, lo que se estaba quemando en la presencia de Dios. Y la gente reaccionaba, por supuesto. Se sorprendían que un hombre que debe respetar las cosas de Dios las irrespete en la propia cara de la gente por llenarse la panza, perdonando la expresión. Y la gente quizás se quejó, pero había oídos sordos a las quejas de esas personas. Y si usted lee la historia que está en 1 Samuel, usted se va a dar cuenta que la gente comenzó a hacer lo mismo. Es decir, como ellos vieron que los hombres de Dios no respetaban las cosas de Dios, la gente dejó de respetar las ofrendas también. Yo tengo que entonces llegar a la conclusión que algunas personas dejaron de venir, algunas personas dejaron de ofrendar. ¿Por qué? Porque si los hombres de Dios no tenían respeto mínimo hacia las cosas de Dios, pues ¿qué se puede esperar de los demás? ¿Me sigue? Y entonces había una falta completa de respeto hacia la presencia de Dios y las cosas de Dios. Y eso no se quedó allí. Hay ofrendas que Dios ordenó que tenían que quemarse, la grasa, que es la parte que le da más sabor a la carne, tenía que quemarse completamente toda delante del Señor. Y los sacerdotes no esperaban a que esa grasa se quemara, sino que arrebataban. La tercera cosa que pasa, y añado esto, es que los chicos estos, los hijos del sacerdote, vivían moralmente en desorden, completo desorden. No solamente irrespetaban las ofrendas y la adoración de la gente, sino que cada vez que pues había la oportunidad, pues bueno, se hacían novieros con las mujeres que eran voluntarias en las puertas de la casa del Señor y bueno, lo voy a dejar ahí. Estaban completamente desordenados, completamente perdidos. Escuche lo que le voy a decir: perdidos en las cosas de Dios, perdidos en la casa de Dios. Yo no sé, pero a mí cada vez que leo esa historia me estremece porque es un mensaje para mí. Tal vez usted está dedicado a otras cosas, a una profesión y tal, pero yo desde hace muchísimos años recibí un llamado para servir a Dios y estoy tratando de seguir ese llamado. Y me doy cuenta que le puede pasar más a una persona que está en un llamado que a cualquier otra persona. Servir a Dios es una cosa maravillosa, pero si no hay un corazón que quiera honrar a Dios en todas las áreas de la vida, usted se puede encontrar con una desgracia. Gente que está sirviendo en las cosas de Dios, pero que no conoce a Dios. Y cuando usted, escúcheme lo que le voy a decir, yo cuando veo esta historia me doy cuenta de que hay una cosa esencial en la vida para cualquier persona, tanto para los que estamos en un ministerio como para los que estamos sirviendo en la sociedad en otras áreas. Usted no puede darse el lujo de buscar las cosas de Dios sin tener un corazón que quiere honrar a Dios sinceramente. Pero cuando usted se encuentra con una persona que no está honrando a Dios en su vida, si usted rebusca cuál es la raíz, usted se va a encontrar cuál es. Es una sola. Esa persona no respeta la presencia de Dios. En otras palabras, o dicho de otra manera, ¿quiere usted adorar y tener una comunión profunda con Dios? Asegúrese que usted aprende a respetar a Dios en todas partes, en su mente, en su corazón, aquí, allá, en su trabajo, en la universidad, donde quiera que usted esté. Cultive respetar la presencia de Dios. Cultive cuidar la presencia de Dios. Cultive esa amistad y esa conversación con Dios profunda, buena, práctica. Me encantaba
hablar con uno de los líderes en esta iglesia y quería traerme un reporte por una conversación que habíamos tenido hace un tiempo, y me decía: pastor, yo simplemente quería decirte qué bueno que fue haber conversado estas cosas, porque hace unos pocos días, después de tener mucha lucha tratando de orar, caí en cuenta un día sentándome en la mesa de mi casa que hablar con Jesús es como tomar un café con Él, conversar con Él, y lo hice, y qué experiencia comencé a tener con Dios más increíble. Nunca había entendido eso tan sencillo. Yo puedo conversar con Dios donde quiera que yo esté. Y me doy cuenta que estoy en presencia de una persona que, aunque está sirviendo a Dios, está descubriendo el principio de amar la presencia de Dios. Es que usted ama la presencia de Dios y su vida va a florecer en el propósito de Dios. Usted ignora la presencia de Dios y lo único que puede salir de los seres humanos es lo que los seres humanos tenemos. Hay cosas buenas y hay cosas no tan buenas. Y eso es lo que está pasando con estos hombres. Qué desgracia tener la bendición, la posibilidad de servir a Dios y perderme en el camino. La situación fue tan terrible que el profeta tuvo que decirle: en un solo día perderás tus 2 hijos y perderás la bendición de servirme a mí. Y eso pasó pocos días después, cuando el arca de Dios fue robada por los filisteos, y cuando el sacerdote Elí recibe las noticias de un hombre que escapa del campo de batalla. Lo primero que pregunta: ¿qué pasa con el arca? Y el hombre le dice: fue tomada por nuestros enemigos los filisteos. Y al escuchar la noticia, unida con la segunda: tus 2 hijos acaban de morir en el campo de batalla, el hombre cae de espaldas y se mata al quebrarse la nuca. Y en un solo instante el juicio alcanzó a una familia corrupta que vivía dentro de la casa de Dios. Su nuera dio a luz en ese momento antes de tiempo, y mientras moría le dijo a las parteras: llámenlo Icabod, que quiere decir sin gloria, porque Israel está sin gloria. No hay nada peor que pueda pasar en la vida de una persona que tener la posibilidad de conocer la gloria de Dios e ignorarla. Jesús le dijo a los habitantes de Jerusalén: si ustedes supieran quién les quiere visitar, que es Dios mismo. Pero vendrán los días en que caerán piedra sobre piedra en estos edificios, y la ciudad será sitiada por no haber conocido el día en que Dios visitó Jerusalén. ¿Estás viviendo para honrar a Dios? ¿Estás viviendo para honrar la presencia de Dios en tus más íntimos pensamientos, en tu trabajo, en tu matrimonio? ¿Hay alguien aquí en esta tarde? ¿A alguien le está hablando Dios en esta tarde? ¿Me está hablando a mí? Me habla a mí. Yo me sacudo ante esta verdad. Yo le pido a Dios que Él me ayude a ser una persona que ama profunda y sinceramente su presencia. No cuando ustedes están para aplaudirme, sino cuando no hay nadie y yo vivo para Él. Y en contraste con esto que está pasando, si usted ve lo que pasa al otro lado, mientras estos hombres se pierden en su pecado y en su religiosidad, la Biblia dice: por su parte, me parece increíble esta frase, la repite varias veces. Por su parte, dice la Escritura, capítulo 2, verso 18, el niño Samuel, por su parte, vestido con un efod de lino, seguía sirviendo en la presencia de Dios. Y la Biblia pone el cuadro: los hombres pecando, cometiendo pecados sexuales con mujeres en la puerta de la casa de Dios, y por el otro lado un niño que no es sacerdote, vestido como si lo fuera, buscando la presencia de Dios, limpiando candelabros, recogiendo cenizas, ordenando las cosas de Dios, con un amor profundo por Dios, aunque no lo conocía. Lo conocía su mamá, él no lo conocía, pero buscaba conocerlo. Y la Escritura dice que Dios no se hace de la vista gorda cuando las personas, aún en medio de la peor corrupción, buscan con un corazón sincero hacer la voluntad de Dios. Dios toma nota, porque Dios premia a los que le buscan. Dios premia a los que le buscan.
Y la escritura dice que ese niño buscaba a Dios, servía a Dios con todo el corazón. O sea, póngase a pensar, hay personas que a veces hemos dicho, yo tenía tantos problemas en mi familia cuando era jovencito y buscaba a Dios, iba a los campamentos, iba a los servicios, oraba y tal, y llegaba a la casa, había discusiones, había esto, había de lo otro. Y yo a veces me fui a la iglesia a orar y yo decía, Señor, ¿cómo uno puede ser un cristiano fiel con una familia así? Yo me imagino a Dios sonriendo así como, ay, mi hijito. Si Samuel podía servir a Dios en medio de tanta corrupción, tú puedes servir a Dios, no importa lo que esté pasando en tu taller o en tu universidad o en tu casa, porque es una cuestión de querer honrar a Dios en el corazón de nosotros. Adorar a Dios es una cuestión de actitud de vida. Vives para Dios. Sirves a Dios en tu trabajo, con tus finanzas, en tus relaciones. Como dice el apóstol, todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo como para Dios y no para los demás, dando gloria a Dios en medio de todo. Tú limpias la casa para Dios, tú cuidas tus hijos para Dios, tú barnizas para Dios, tú haces muebles para Dios, tú escribes en el computador para Dios, haces música para Dios. Tú haces que toda tu vida gire en torno de una sola cosa. Yo quiero honrar al Dios de los cielos con mi vida. Eso es adoración. La fe vivida en lo íntimo es el fundamento de cualquier adoración verdadera a Dios. La búsqueda de la realidad de Dios es lo que mantiene una vida de adoración viva, fresca. ¿Qué estamos diciendo aquí esta tarde? Que una adoración viva nos lleva a honrar a Dios en lo cotidiano, en lo íntimo, en lo privado. Y eso que acabo de decir jamás podrá ser sustituido por cualquier cosa que usted haga en público. Que es inútil basar la adoración solo en formas externas, sin poner el corazón. Yo termino con estos pensamientos. San Pablo, miren, San Pablo le habla a su hijo espiritual Timoteo y le habla a los creyentes acerca de lo inútil que es poner la esperanza de la salvación en cosas externas. Le está hablando a cristianos del primer siglo que están batallando todo el tiempo con somos judíos pero creemos en Jesús. ¿Será que para poder creer en Jesús necesito ser judío primero, como algunos predicaban? Y entonces comenzaban a luchar con eso, que algunos les decían, no, tú tienes que circuncidarte primero para poder llegar a ser salvo por la fe en Cristo Jesús. Y comenzaban a batallar, ¿cómo? Pero si ya yo acepté a Jesús y creo en Él, y ahora me están diciendo que tengo que ser judío primero, y comenzaban en esa batalla. Y Pablo les dice, no se equivoquen, señores, la religión judía tiene cosas muy bonitas, tiene cosas muy buenas, mucho orden, mucha rigurosidad, muchos ayunos, muchos lavamientos, muchas cosas, pero no se equivoquen, las cosas externas no tienen poder sobre un corazón que no ha cambiado. No se equivoquen, señores, no pongan la fe en cosas que no pueden transformar el alma. Y entonces Pablo le dice a Timoteo y le advierte, estas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Escuche bien, podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una vida religiosa de abnegación, una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. No se equivoque, no es la pinta lo que cambia a la persona. Usted se puede vestir como cristiano, andar Biblia de cristiano, calcomanías de pescaditos en el bumper de su sí. Usted puede hablar como cristiano, usted puede cantar como cristiano, todo eso se puede aprender. Usted puede hasta caminar como cristiano. Usted puede hacer muchas cosas como cristiano. Sí, esas cosas se pueden aprender, pero solo un corazón que se ha rendido sinceramente a Dios puede experimentar la presencia de Dios que cambia a las personas. Solo la presencia de Dios. San Pablo le advierte a Timoteo que en los últimos tiempos la gente va a ser fanática de las cosas religiosas. Fíjese,
Es una de las señales de los últimos tiempos. La gente va a buscar espiritualidad. ¿Cuántos de ustedes no han visto que tan llenos están los supermercados de libros sobre espiritualidad? El otro día pasé a buscar una revista y yo me quedé sorprendido de toda la línea de artículos de espiritualidad. Wow, me quedé impresionado. Y cuando saqué algunas revistas, hasta que las volví a poner rápido ahí, porque wow, están llamando espiritualidad a cualquier cosa el día de hoy. La gente ama, no sé, hay una apelación extraña en las personas cuando les enseñan, ande un cordoncito rojo por aquí, póngase tal cosa y guíndese no sé qué y vístase así y guarde tal día y haga la dieta de la luna y la dieta de la sandía, es comer de todo menos sandía y qué sé yo, porque eso le va a ayudar a usted a hacer y haga tal y haga la otro y venga y 3 pasos para adelante y 2 para atrás y nos encanta todo eso. No sé, los seres humanos tenemos una obsesión pero Pablo dice, cuidado, en los últimos días la gente va a ser así, pero en el fondo no querrán nada con las cosas de Dios. No se podrá confiar en esos orgullosos porque actuarán sin pensar. Está hablando de personas que no medirán las consecuencias cuando hagan cosas. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que se les venga en gana. Vivimos en épocas donde las personas solo quieren darle rienda suelta a sus impulsos, donde las personas no van a apreciar que alguien los instruya, porque van a decir, a mí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. Me decían mis amigos en una visita que hice a Dinamarca hace unos años, aquí no se le puede enseñar discipulado a las personas, porque hay una postura filosófica que se hizo cultura popular ya desde hace muchos años, en donde a las personas se les enseña, no le permitas a nadie que te diga qué tienes que hacer. Los seres humanos tienen que regirse por sus propios deseos y criterios y nadie tiene que enseñarle a los demás. Dice, ¿cómo discipulamos a una persona? Decía él. ¿Cómo podemos enseñarle a un discípulo cómo se sigue a Jesucristo si la persona te dice, a mí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer? Dirán que aman y respetan a Dios. Escuche bien esta última parte. Escuche bien lo que le voy a leer. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. Habla de personas que van a profesar, van a decir, vivir vidas espirituales, pero en la realidad tendrán voluntades no rendidas, querrán hacer solo lo que les da la gana, estarán fuera de control y su conducta será la prueba clara de que no conocen a Dios. Leo otra traducción de ese versículo. Dice, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Actuarán. Le doy permiso de que le dé un codazo al que está a su lado y diga, ahí te están hablando. Y ahora usted devuélvase y le diga, ¿a usted también le están hablando? Escuche, esto es fuerte. Esto es muy fuerte. Hay que pensar en esto. Yo quiero invitarlos a que piensen en esto. Piensen en esto. Permítame antes de leerlo decirle algo. Yo creo que todos necesitamos inspiración estos días, porque lo que pasa en el mundo es tan fuerte que necesitamos levantar la fe y para eso estamos aquí. Pero también creo que para tener una espiritualidad saludable las personas necesitan ponerse a pensar un poquito y examinarse de vez en cuando. Uno necesita pensar, ¿dónde estoy yo realmente? ¿Dónde estoy yo? ¿Cómo yo estoy caminando en mi vida espiritual? Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. ¿Cuál es ese único poder si no es otra cosa que nacer de nuevo por la fe en nuestro Señor Jesucristo y dejar que el Espíritu Santo nos llene? No hay otra manera. No hay otra manera. Yo le puedo
Yo le puedo decir a usted todo el día, no haga, no haga, no haga, no coma, no vaya, no tome, no se emborrache, no esto, no lo otro. Puedo pasar todo el día predicando eso. Y usted ahí va de cabezón después. Porque una voluntad no rendida, o como diría el filósofo famoso, la mona aunque vista de seda, mona se queda. Muy profundo, ¿verdad? ¿No? Usted puede vestirse de todas las cuestiones bonitas de la religión, pero si no ha experimentado el poder de un Dios que lo llama a no vivir más para usted, sino vivir para un propósito más grande, y usted rinde esa voluntad hacia ese Dios, usted no va a vivir la vida espiritual que nos habla el Nuevo Testamento a nosotros. Solo rendidos al poder del Espíritu Santo realmente podemos tener ese encuentro con Dios. La prueba de que nos hemos encontrado con Dios, termino, no es la ausencia de la lucha con malos deseos. Todos luchamos con malos deseos. La prueba es que no vivimos rendidos a esos deseos. ¿Alguien me escuchó acá? Se lo digo por si acá, se lo repito. La prueba de que usted ha tenido un encuentro y una relación con Dios vital no es que usted no luche con malos deseos, es que usted no vive rendido a esos malos deseos. Y ahora sí termino. Dice Pablo, Dios ha construido una base sólida que continúa firme. Escuchen esto. Lo puede leer en su casa, pero mire aquí al frente. Mientras le leo esto, lo considero que es mi responsabilidad pastoral leerle algo como esto. Va para mí primero. Dios tiene una base, un fundamento que permanece sólido y firme. Nadie se equivoque. Cuando se trata de espiritualidad genuina, hay una prueba. Dice: el Señor conoce a su pueblo, y todo el que dice que permanece al Señor debe apartarse de la maldad. Se acabó. Los hijos de Eli eran muy lindos, bellos, unos túnicas preciosas de sacerdotes, hasta tenían cara de buena gente. Pero su conducta probaba que no conocían a Dios. La Biblia los llama impíos. No conocían a Dios. Pastor, ¿estás hablando de líderes en la casa de Dios? Sí. No conocían a Dios. ¿Estás hablando de ministros? Sí. Aprendieron la profesión, pero no tienen el corazón. No tienen un corazón cambiado. Tú quieres saber si tú estás caminando en una espiritualidad genuina y estás adorando al Dios vivo, te apartas del mal. Si tú me dices, no, yo tengo una vida espiritual, pero sigues moralmente metido en el pecado y le robas a las personas y sigues mintiendo como una práctica constante. Tú necesitas descubrir una verdadera espiritualidad. Adorar al Dios vivo te va a llevar a salir de esa basura para caminar de otra manera. Y esa es la prueba, dice Dios, el fundamento sólido es: Dios conoce a los que andan así. Dios conoce a los que se apartan del mal. Dios conoce a los que lo respetan a Él, no porque está el pastor, sino porque a solas realmente aman buscar la presencia de Dios. No son perfectos, no es que no están peleando con malos deseos, no es que no están luchando, no es que no tienen altos y bajos, no es que no tenemos que lidiar con cosas del alma, como se lo dije a esa mujer. Tú eres una hija de Dios. Tú me vas a decir que no eres hija de Dios porque estás con una depresión de 3 años y no sabes ni qué hacer. Le dije, tú necesitas ayuda. Tú necesitas ayuda, no malentiendas el mensaje. Tú necesitas ayuda. Tú eres un cristiano como todos nosotros. No hemos llegado, estamos luchando, estamos trabajando, estamos sanando, estamos siendo restaurados, pero no nos quedamos ahí atrás. Tú necesitas ayuda como Ana necesitó un sacerdote que la bendijera y orara por ella. Tú necesitas ayuda como Elí necesitó un profeta que le dijera: póngase las pilas porque si no...
Necesitó un profeta que lo corrigiera. Usted necesita gente que le sacuda a veces y le diga: mire. Usted necesita gente que ore por usted, que llore con usted. Usted necesita gente que lo ministre, gente que lo lleve por procesos de perdón y de liberación. Usted necesita eso. Yo lo necesito. Yo tengo personas que cuidan de mí, personas a las que yo les doy cuentas de mi vida. Yo no estoy solo, yo no puedo llegar solo. Yo necesito ayuda. Ya les he dado ejemplos. No quiere decir que no estamos lidiando con rollos y con cosas. A mi amiga la mandé a ver un psiquiatra. Hay depresiones que tienen raíces en el cerebro de las personas. Necesitan ciertos medicamentos, no hay otra. Pastor, qué barbaridad, Dios no puede hacer eso. Claro que Dios lo puede hacer, pero no lo ha hecho en 3 años. Yo lo mejor que puedo hacer por ella es decirle: mira, necesitas ciertas herramientas. Vas a tener que consultar al doctor, vas a tener que hablar con un psicólogo. Necesitas, ¡ay, qué barbaridad! Entonces el evangelio no es suficiente. No, señores, no se equivoquen, despiértese a una realidad. La humanidad es muy compleja para meterla dentro de ciertas etiquetas solamente, señores. Usted puede tener una espiritualidad tremenda, pero si tiene 200 libras encima, usted se va a morir pronto. Y usted puede, usted puede confesar todos los versículos que usted quiera, pero usted es un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Yo estoy aquí para alimentar su espíritu, pero usted necesita ayuda en su alma y necesita cuidar de su cuerpo. Yo no lo puedo hacer por usted. Son áreas distintas donde necesitamos ayudas de diferentes tipos para poder vivir. Yo he visto a Dios sanar personas, liberarlas de una adicción así. Yo digo: Señor, ¿por qué no lo haces con todo el mundo? Yo no sé, quisiera decirles que yo sé, pero no sé por qué. Y entonces cuando eso no pasa con una persona, la tenemos que mandar a un programa de rehabilitación y celebremos la recuperación los viernes en la noche y las personas van saliendo poco a poco y de pronto tienen un encuentro con Dios y dicen: se acabó. Gracias, Señor, estoy sano, voy adelante. Yo me requete pasé del tiempo. Póngase de pie, por favor, aquí conmigo. Yo quiero terminar esto, pero óigame, por favor, estoy abriendo una posibilidad en los próximos 5 minutos. Aguántese en su silla, por favor. 5 minutos que pueden hacer un cambio radical en su vida. Si usted necesita un encuentro con Dios, un cambio de vida, le estoy hablando a quien me visita y le estoy hablando a personas que tienen 15, 20 años acá. Si el altar se está apagando y hay un Samuel en usted que dice: yo voy a buscar a Dios, yo quiero que salga de su silla y venga aquí al frente a buscar a Dios, a decirle: aquí estoy, yo me rindo a ti, Señor, yo necesito un cambio en mi vida. Vamos, señores, vamos. Yo sé que hay personas que necesitan dar esos pasos. Hay cristianos viejos que tienen que dar ese paso. Hay gente que necesita comenzar una relación con Dios hoy, ya. Hay gente que necesita cortar con cosas, renunciar a cosas. Hay gente que dice: yo no puedo vivir un día más en esta religiosidad muerta. Yo necesito una relación viva con Dios. Si es usted uno de esos, salga de su silla. Deje de estar viendo quién viene y quién no viene. A usted no le importa quién viene. A usted no le importa qué van a decir. Mire, páreme eso ahí un minuto. A mí no me importa si usted es líder en esta iglesia, pero si usted necesita un avivamiento en su vida, venga aquí al frente y comience de nuevo. Comience de nuevo. ¿Saben lo que dijo Elí? Miren, Samuel tuvo un encuentro con Dios una noche. Y cuando Elí se dio cuenta que Dios había hablado con el niño y no con él, lo llamó y le dijo: dime todo lo que Dios te dijo anoche, porque yo sé que Dios habla. Ya no me habla más, pero yo sé que Dios habla. Y si te dijo algo y tú me lo niegas,
vas a ver lo que te va a pasar. Era como el papá de él. Y Samuel se lo chorrió todo. Samuel le dijo: así me dijeron anoche, tú estás muy mal y tus hijos están muy mal, y en un solo día serán cortados los 3. ¿Y saben lo que Elí dijo? Ay, Dios mío, ¿saben lo que Elí dijo? Dijo: Él es Dios, que haga como bien le parezca. Elí estaba ya más allá del alcance de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le mandó una segunda reprensión para que ordenara sus caminos, y no lo hizo.